Bueno, vamos a dar comienzo con el tema buscando la segunda derivada. El objetivo que vamos a tener aquí pues va a ser aprender a buscar la segunda derivada de una función. Así que comenzaremos con un ejemplo en el cual me dice que determine la segunda derivada de la siguiente función. Fíjense que tenemos aquí f de x igual a 3x al cubo más 9x al cuadrado. Entonces, si me están pidiendo que encuentre la segunda derivada, debemos hablar un poco de lo que sería la notación. Como podemos observar aquí, siempre que hablamos de segunda derivada, vamos a utilizar doble comilla. Pero también podemos decir d2 de x, que sería segunda derivada, y la función la ubicaríamos dentro de los corchetes. También podemos decir d2 f de x o segunda derivada de f de x. Ahora, para nosotros trabajar con esto, primero determinamos la primera derivada. Así que para realizar esa primera derivada, realizamos f' de x igual a d de x de ¿qué? De toda la función original, que la función original f de x es 3x al cubo más 9x al cuadrado. Y cerramos paréntesis. Entonces, es aquí donde nosotros realizamos la derivada de cada uno de los términos. La derivada del primer término, la derivada del segundo término. Por ende, me quedaría d de 3x al cubo de x más, que es el signo que tengo aquí, d de 9x al cuadrado de x. Entonces, vemos que el 3 sale fuera como coeficiente, por lo cual el x al cubo me queda dentro de la derivada. Por lo tanto, sería 3 d de x al cubo de x más el 9 sale fuera, por lo cual me quedaría 9d de x al cuadrado dividido de x. En este caso, disculpen, 9 de x al cuadrado de x. Resolvemos cada término mediante el power rule. En nuestro caso, fíjese que voy a ir a retornar. Nosotros tenemos que resolver de x al cubo de x y de x al cuadrado de x. Cuando nosotros aplicamos el power rule, pues recordemos que el power rule me dice que voy a utilizar el valor de n. En nuestro caso, n sería 3. Así que pasa n a coeficiente de la x y la potencia se le restaría 1. Entonces por eso es que me quedaría 3 menos 1 y el 3 acompañando la x. Más 9 de 2x a la 2 menos 1 por lo mismo, porque tenemos x a la 2, el 2 sería la n en este caso, por lo cual vendría a pasar la potencia al lado de la variable y la potencia se le resta 1. Una vez nosotros aplicamos el power rule en ambos términos, pues ¿qué me quedaría? Pues 3 por 3 que sería 9, 3 menos 1 que sería 2, por lo tanto x me queda al cuadrado, más 9 por 2 que serían 18, 2 menos 1 es 1, por lo tanto x a la 1 quedaría como x. Así que finalmente la primera derivada de nuestro ejercicio sería igual a 9x al cuadrado más 18x. Pero ¿qué sucede? Hasta ahora solo hemos encontrado la primera derivada. Nosotros necesitamos resolver para la segunda derivada. Por lo tanto, para ello vamos a escribir lo que sería la notación de segunda derivada. Sería f' de x es igual a la primera derivada de la derivada de la función. En otras palabras, d de f' de x. Entonces cuando nosotros realizamos esa primera derivada de la primera derivada, en otras palabras, derivo dos veces, pues me quedaría d de x
de lo que obtuve de mi primera derivada. En este caso, fíjense que tendríamos que sería el 9x al cuadrado más 18x. Entonces, cuando nosotros voy retornando, recuerden que ahora vamos a hacer la derivada de cada uno de estos términos. La derivada del primer término y la derivada del segundo término. Por eso es que cuando pasamos a la siguiente página, tenemos que allí d de 9x al cuadrado de x más d de 18x de x. Aplicando la regla de los coeficientes, fíjese que el 9 sale afuera, me queda dentro de la derivada el x al cuadrado, y en el caso del 18 sale fuera también y me queda dentro de la derivada la x. Como en este caso nosotros aplicamos el Power Rule en x al cuadrado de x, pues n sería 2. Cuando yo digo n me refiero al coeficiente que va a acompañar una vez que hago la derivada. Sería 2x a la 2 menos 1. En otras palabras, el 2 pasa al frente, x, que es la misma variable, y a la potencia de la variable le resto 1. Ya tenía el 9, lo voy a ubicar aquí. En el caso de 18 queda 18, pero la derivada de x siempre por regla va a ser 1. Por lo tanto es lo mismo que decir 18 por 1, solo que no lo escribimos. Así que me quedaría 18 porque 9 por 2 serían 18. X porque la potencia de 2 menos 1 me dio 1. Por lo tanto es 18x más 18. ¿Qué sucede? Ahora hemos encontrado lo que sería la segunda derivada de f de x. Finalmente f doble prima de x es igual a 18x más 18. Ahora les voy a invitar a que resuelvan este ejercicio de práctica donde tenemos f de x es igual a 2x más 1 multiplicado por x menos 2. Y fíjese que tenemos que vamos a buscar lo que sería la segunda derivada, f doble prima de x. Les recomiendo que detengan el video en este momento, resuelvan el ejercicio y entonces a vuelta de regreso, que usted haya resuelto el ejercicio, vea la explicación y así pues le va a sacar mucho más provecho al video. Vamos a continuar con la explicación del ejercicio. Vamos a explicarlo. Así que con esta explicación creo que aclararé algunas dudas que hayan podido surgir en el proceso. Bien, comenzamos. Miren, mi primera recomendación es que si yo tengo un producto de dos factores, como en el caso de 2x más 1 por x menos 2, hay dos caminos a seguir. Utilizamos la regla del producto, que los invito a que vean algunos videos que yo tengo que son usando el Product Rule o la regla del producto, o lo resolvemos de la siguiente forma que yo voy a resolver aquí, que sería simplemente realizando una operación algebraica primero de multiplicación de ambos factores y luego al final pues le aplico lo que sería el proceso de derivada utilizando el Power Rule para los correspondientes términos. Vamos a proceder. Fíjense que tenemos 2x, en este caso, pues sería lo mismo que decir 2x multiplicado por todo lo que yo tengo aquí, más 1 multiplicado por todo lo que tengo aquí. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. El mismo factor no ha cambiado, pero el 2 y el 1 lo vamos a incluir de la siguiente forma que lo hemos representado aquí. 2x paréntesis x menos 2 cierro paréntesis más 1 paréntesis x menos 2 cerrando paréntesis.
Entonces, bueno, ahora resolvemos que 2x por x sería 2x al cuadrado. Que 2x por negativo 2 pues sería 2 por 2, 4. Como tengo el negativo, me quedaría como negativo 4x. Más 1 por x sería x. 1 por negativo 2 sería negativo 2. Y me quedaría que fíjese que 4x más x tienen la misma potencia, por lo tanto los puedo restar. Sería negativo 3x. Así que f de x me quedaría como 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Ahora realizamos la primera derivada de lo que obtuvimos, por lo cual me quedaría d de x de 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Entonces aplico la derivada a cada uno de los términos. La derivada a 2x al cuadrado, la derivada a 3x, la derivada a 2. Ojo con el signo, que tenemos que tener cuidado aquí, que usemos el mismo signo. Y entonces cuando derivamos, pasamos el coeficiente afuera, sacamos el coeficiente y solamente me queda variable dentro de la derivada. Por lo cual me queda 2 de x al cuadrado de x menos 3, porque salió como coeficiente el 3, de x de x. Ahora, de x es 1. Aplicamos el power rule para el primer término. En el segundo término 1 multiplica por negativo 3. Por lo cual entonces me quedaría 2. El 2 de la potencia dentro de la derivada, cuando derivo, pasa a coeficiente de la x. Y a la potencia le resto 1. Por lo tanto me queda 2x a la 2 menos 1. Menos 3 por 1 porque de x es 1. Así que finalmente mi primera derivada, f' de x, es igual a 4x menos 3. Hasta aquí solo hemos encontrado la primera derivada. Y como estamos buscando la segunda derivada, entonces tenemos que continuar a derivar nuevamente. Por lo tanto, f' de x es igual a d de f' de x de x. En otras palabras, buscamos la primera derivada que ya nosotros la teníamos, la habíamos realizado al principio. Fíjense que ya teníamos 4x menos 3 y esa es la derivada a la cual nosotros vamos a derivar nuevamente. Por lo tanto, hacemos la primera derivada de la primera derivada y entonces me quedaría que sería d de x de 4x menos 3. Entonces hago la derivada de cada uno de los términos, por lo cual me queda d de 4x de x menos d de 3 de x. En este caso el 4 sale como coeficiente, me queda dx de x menos la derivada de cualquier número siempre es 0. Eso es bien importante. Siempre que usted vea un número y se le realiza una derivada a ese número, se considera un escalar, por ende la derivada de un valor siempre va a ser 0, en este caso 0. Por lo cual la derivada de x es 1 por la regla de... en este caso se puede ir por dos vías, por la potencia o la regla de cuando yo tengo una derivada de una variable que tiene una potencia 1. En este caso pues se convierte en dx de x es igual a 1, 4 por 1, 4. Así que finalmente la solución de este ejercicio de práctica sería f' de x igual a 4. Y hasta aquí hemos encontrado la solución de la segunda derivada de una función. Espero que este video haya sido de mucha ayuda y será entonces hasta el próximo video. Muchas gracias.